¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario donde conversamos con las grandes figuras históricas de Colo Colo de todos los tiempos. Nuestro entrevistado de hoy fue elegido en algún momento como uno de los mejores arqueros sudamericanos del siglo XX. Fue elegido el mejor arquero de la Copa América del 87. Fue elegido muchas veces el mejor arquero del campeonato chileno. Fue capitán de la selección chilena. Estuvo a punto de llegar al Real Madrid. Fue técnico del Sao Paulo, fue una figura preponderante en la historia de Colo Colo y por eso queremos conversar con él allá en Brasil, donde vive hace rato. Roberto Antonio Rojas Saavedra, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la hinchada de Colo-Colo? Que uno tanto lo recuerda de lejos, así que un placer conversar un poco de la historia de Colo-Colo, de haber participado en una institución tan importante para el fútbol chileno. Y bueno, grandes recuerdos, yo creo que los recuerdos están ahí expuestos para toda la gente que quiera enterarse de ellos, así que un placer poder conversar un poco de esa historia. Es verdad, mira, veo que tienes ahí al lado de la mesita una de las insignias de Colo Colo, que es un premio de la barra, los Eternos. No, no, ese premio fue de los 90 años de Colo-Colo, que fui escogido el mejor ¿Ya? arquero de los 90 años. Hay una pelota de fútbol de cristal, una réplica de los guantes que yo usé en la final contra Palestina en el 86 y una foto cuando los dirigentes del fútbol chileno me entregaron la Copa del Campeón 86 contra Palestina. Uno de los grandes partidos de Roberto Rojas. Cuesta elegir cuáles son los mejores partidos de Roberto Rojas, pero eso por la connotación que tenía además haberlo ganado y ganar un título, debe ser uno de los buenos recuerdos, ¿no? Es bonito porque cuando uno yo siempre fui hincha de Colo-Colo, a pesar de no haber salido de las cadetes de Colo-Colo. Yo me acuerdo de la época que Colo-Colo, imagínate, con Pedro Morales entrenaba en la cancha donde yo vivía, allá en el Hospital San Luis, en la comuna de Providencia. Yo soy de esa época que yo los veía a los grandes jugadores de Colo-Colo. Y después Colo-Colo 70, Colo-Colo 73, en fin. Me tocó verlo y acompañarlo en sus grandes victorias que tuvieron en esa época. Siempre fui colocolino, mi familia toda es colocolina. Me acuerdo que salía del barrio Providencia, de allá del Hospital San Luis, a pie hasta a ver jugar Colo-Colo en el Estadio Nacional. Entrábamos en el segundo tiempo, porque abrían las puertas en el segundo tiempo y entrábamos gratis, porque no teníamos, la patota nuestra no teníamos dinero para entrar al estadio, así que esperábamos que abrieran los portones en el entretiempo y ahí íbamos. Ahí veíamos de repente Colo-Colo perdiendo 2-0, de repente daba el partido para 4-2, 3-2, o sea, eran los mejores segundos tiempos que Colo-Colo vivió en esa época entre el año 70 y 73. Y así, viendo los grandes jugadores y después compartiendo con los grandes jugadores, incluso con Carlos, en fin, con otros compañeros que tuve en Colo-Colo, es un sueño enorme, pues, o sea, sueños de niño. Sueños de niño que Oye, uno se va identificando en eso. a propósito de eso, cuando te pegabas el pique para entrar al estadio para ver el segundo tiempo, ya pensaba, yo voy a estar algún día ahí donde está el Gringo Neff, donde está Bigotón Cabrera, cualquiera de los que eran arqueros en esa época. ¿Tenías En alguna esa noción época, de que ibas para allá? no, yo tenía 9 10 años, más o menos por ahí 11 años, no, todavía no me picaba el bichito ese de decir, yo quiero. Siempre uno se imagina, siempre me ponía debajo del arco de Colo-Colo, después cuando terminaba el partido, todo el mundo se iba, los pelucitas, nosotros entrábamos a la cancha, nos pasábamos la reja, por encima de la reja y los revolcábamos en el pasto, nos colgábamos en el arco norte de Colo-Colo, en fin. Pero no, o sea, yo nunca me imaginé algún día, uno siempre tiene ese espejo del momento, pero nunca me imaginé un día defender el arco Colo-Colo de la forma que lo hice. Oye, y en esa época, 10 años, 11 años, en la cancha del Estadio San Luis, que para que la gente se ubique, está al lado del Hospital Salvador.
Eh, ¿Eras arquero ya? ¿O fuiste de los que partió siendo, quería ser 9, quería ser 10, quería ser... Mira, yo siempre jugué muy bien adelante. En la escuela, cuando yo tenía unos 10 años, fuimos campeón nacional de futbolito, como le llaman, de baby foot, como le llamaban antes, en un torneo que se hizo en Peñaflor, que fue a nivel escolar. Yo jugaba bien adelante porque yo me crié en una cancha de fútbol, yo todavía no tenía la posibilidad de ser arquero. Y fui goleador de ese campeonato. Me gustaba mucho el fútbol. Nací dentro de una cancha de fútbol, viví hasta los 20 años dentro de una cancha de fútbol, entonces siempre practicando deporte en ese sentido. Y para mí la fiesta era para mí llegar el sábado y domingo y jugar con todos mis amigos en la cancha, en fin, y el domingo escuchar los partidos de Colo-Colo a través de la radio, con Darío Verdugo, con los grandes que transmitían en esa época el fútbol. Me acuerdo muy bien que los partidos eran siempre a las 4 de la tarde y de chico me acuerdo que cuando Colo-Colo hacía un gol o le hacían un gol, había una radio muy popular en Chile que decía alarma de gol en Talca, por ejemplo. Uno quería que Colo-Colo hiciera el gol, de repente no estaba perdiendo 1-0, de repente 2 goles a favor. Y siempre decía alarma de gol. Y todos corríamos para la radio que estaba ahí, una radio a pila, y escuchando los resultados, porque no teníamos imágenes antiguamente, el fútbol chileno no se transmitía, los Te voy a partidos. completar la frase. Te voy a completar la ¿Ah? frase a ver si te acuerdas. Te voy a completar la Alarma de frase gol. a ver si te acuerdas. Alarma de gol, veamos dónde. Exacto, exacto. Y uno siempre corría cerca de la radio para escuchar si era principalmente si era de Colo-Colo, nos alegrábamos mucho. Y después de eso, de la época de la escuela, hubo un torneo, yo ya tenía unos 15 años, hubo un torneo de barrio que participaba Brasil, era de barrio, ¿no? Yo representaba el barrio de Providencia y jugábamos con el Cementerio General, en fin. Y ese torneo fue allá en el estadio militar, cerca de la penitenciaría. Y eran torneos bien picantes porque llevaban 5.000, 6.000 personas. Eran torneos de barrio muy importantes en esa época, Calzado Ibón, en fin. Y ahí yo jugué al arco. Y, y en ese club que yo jugaba, representando al barrio de Providencia, había un señor que se llamaba Juan Chao, que era el era el gerente de aviación. Y ahí yo Espérate, anduve ¿ese muy era bien el porque yo Unión Santa Fe? practicaba en la cancha, practicaba jugando al arco, jugábamos los penales, cuando en los entretiempos, los partidos de barrio, yo jugaba los penales con mis amigos, en fin. Y ahí yo anduve muy bien y ahí me convidó para ir a hacer una prueba de aviación. Espérate, y yo tengo anotado que mucha gente no debe saber, pero que en algún momento en las divisiones inferiores de Audax italiano, Claro, tú eras puntero entre derecho. los 11 años yo me fui a probar el lado italiano como puntero derecho, porque yo jugaba bien Mira, adelante. Y me acuerdo que estaba en el equipo principal, estaba el Mosco Venegas. Y el Mosco ya. Venegas siempre veía y ellos entrenaban en el paradero 28 de Vicuña Maquena. Y ahí me hice una prueba como puntero derecho y me quedé. Me dejaron, pero para mí me quedaba muy lejos porque salir de Providencia hasta el 28 de Vicuña Maquena en esa época era un camino muy largo, o sea, y un gasto. Y cuando me dejaron, yo estuve como 2 semanas yendo a entrenar y después no pude seguir porque no tenía medios para ir. Y ahí dejé de ir a italiano. Y después apareció la oportunidad de ir a aviación como arquero y ahí me dejaron. O sea, perdimos un gran puntero derecho, pero ganamos un mejor arquero. Oye, en No, esa no. etapa de,
Yo creo que se, En esa yo creo gala que de aviación, se ganó un buen arquero, ¿no? Solamente. salimos ganando. En esa etapa de aviación del 75 al 81, más o menos, si no me equivoco, a mí siempre me llamaba mucho la atención, yo ya iba al estadio en esa época, que se juntaron en aviación tres arqueros buenísimos, Fournier, Leighton y Roberto Rojas. No, cuando yo llegué a aviación estaba Ursúa, que había sido de la Universidad de Chile, Ah, ya, estaba Wilfredo Leighton, que después se fue a la Universidad Católica con el tiempo, Capurro, que era un muchacho hecho en las divisiones inferiores de aviación, ahí estaba yo, y después llegó Fournier. Resulta que ya, Fournier jugó primero que yo en aviación, porque a mí me habían castigado en un partido jugando por la juvenil de aviación. Y ahí en esos 10 días, 15 días contrataron a Fournier, y Fournier, después de que se lesionaron los otros arqueros, eh, Fournier tuvo que jugar un partido extra contra Magallanes en el Estadio Nacional para no bajar a segunda división, y anduvo muy bien. Y ahí después Bursúa ya no siguió más en aviación, Wilfredo Leighton estaba lesionado, y bueno, y ahí fuimos cada uno ocupando su espacio. ¿te acordás que Leighton le hizo un gol de arco a arco en San Antonio? ¿En algún En momento San tú estabas Antonio, ahí? sí, sí. Sí, me acuerdo mucho porque yo ya estaba, todavía no, yo no me acuerdo qué año fue de aviación cuando él hizo ese gol. La verdad que no me acuerdo el año, pero sí, siempre comentamos. Hasta ahora comentamos porque yo converso mucho con él, así. Hace algunos días conversé con él y siempre nos acordamos de esas cosas. Yo crecí mucho como arquero con Wilfredo Leite. Te voy a decir por qué, porque después de todos los entrenamientos que hacíamos, que yo prácticamente yo no hacía mucho fútbol, digámoslo así, yo entrenaba atrás del arco, me entrenaban, en fin, no teníamos técnico arquero, y él, después que todo el mundo se fue, con lluvia, con sol, en fin, eh, él me entrenaba, me hacía salir el arco, entrenábamos en el barro hasta 1, 2 horas de la tarde, hasta que nos cansaba. Y yo mejoré mucho con él, mucho, mucho, mucho. Él me enseñó muchas cosas de cómo es un arquero de bajo el arco, y le agradezco infinitamente lo que él hizo en esa etapa de mi vida. Wilfredo Leighton. Ya, y de ahí el 81 se acaba el paso por aviación y te vas a Colo Colo. ¿Cómo recuerdas el momento de que Colo Colo te contacta? Que debe haber sido bien impactante para un hincha de Colo No, mira, Colo, para un niño que había crecido no, siendo hincha de Colo el, Colo, año- que lo llamaran de Colo Colo. el año 80, Aviación bajó a segunda división en un torneo de dos equipos, los dos últimos me parece penúltimo o último de primera división. Y bueno, en fin, eran cuatro equipos en Iquique. Y bajamos a segunda división. Me acuerdo que en esa época se clasificó Coquimbo Unido y Iquique. Y se fueron para abajo, para segunda división, Santiago Morning y Aviación. Y ese año 80 se fueron, la mayoría de los jugadores de Aviación se fueron, incluso Fournier se fue me parece, para Cobreloa. En fin, salieron todos Claro, los grandes jugadores que Aviación tenía en ese momento. Y a mí me ofrecieron irme a la Universidad Católica en esa época. Pero la Universidad Católica habían contratado jugadores que venían de Huachipato y de Everton, cuando el Guatón Santibáñez, técnico, que como le decían, hizo un gran equipo en la Universidad Católica, ¿te acuerdas? me acuerdo, Y estaba yo iba a ser, René yo iba a ser, Valenzuela, Quintano, sí, Manuel Rojas, es, Neira, toda es, selección. exactamente. Me parece que venían de Huachipato algunos y otros de Everton. Y el año 81 yo me quedé a jugar, fui el único jugador del año 80 para el 81 que me quedé a jugar en segunda división. ¿Por qué escogí eso? Porque en Católica no iba a jugar, porque iba a ser el tercer arquero, porque estaba Gringo Neff,
Estaba Leighton, que lo habían contratado, y yo iba a ser el tercero, no iba a jugar. Entonces yo quería jugar. Y ahí supe realmente lo que era segunda división, complicada jugar en esa época. ¿Ah? Me acuerdo que nosotros íbamos a jugar al interior y era complicado, no había muchos medios. Era el fútbol totalmente diferente en estructura. ¿Ah? Y ahí en el 81 nos clasificamos cuarto dentro de cuatro, y ahí subimos a primera división y ahí aviación por imagen, en fin, por esas cosas que a veces uno no las entiende. Aviación se terminó y bueno, yo dije, si viene algún club a buscarme, porque quedamos todos libres, si viene algún club a buscarme, yo no tengo ningún problema en conversar. Y Eduardo Peralta, que jugó muchos años en la Universidad de Chile, me llama un día y me dice, oye, Fernando Riera quiere conversar contigo. Le digo yo, Fernando Riera de la U. Sí, quiere conversar contigo y tenemos que ir allá al Estadio Recoleta. Y yo entrenaba allá abajo, en Recoleta. Bueno, llego allá y don Fernando me dice, mira, tú eres un buen arquero, en fin, pero eres muy joven. Nosotros tenemos a Hugo Carvalho. Hugo Carvalho era un arquerazo en la Universidad de Chile en esa época. Y bueno, fueron intenciones muy buenas de Eduardo Peralta y en ese sentido, y no me quedé, ni entrené en la U porque la U Menos ya mal, po. de cada Fernando Riera me descartó, así que no llegué a conversar de nada. Y ahí después pasaron como 4 o 5 días y llega Raúl Ormeño, el flaco arriba, a mi casa y me dice, Condoro, me dice, no me decían con doctor. Me dice Roberto, me dice Pedro García, Alejandro Ascuy. Abel Alonso estaba dirigiendo en esa época Colo-Colo, porque Colo-Colo en esa época estaba intervenido por la central de fútbol, ¿te acuerdas? Sí. Y quieren conversar contigo la posibilidad de irte a Colo-Colo porque Mario Ben, mi ídolo en ese sentido, pasaba más en la selección, preparándose para el Mundial del 82, que estando en Colo-Colo. Entonces ahí yo fui a conversar con Abel Alonso, con Alejandro Ascuy y Pedro García y arreglé el tiro. Pues en un día arreglamos y me fui para Colgor. Pero los que me fueron a buscar fue Flavio Garrido y Ormeño en esa época que ellos ya estaban en la selección principal de Chile. Y ahí después me tocó participar del proceso de selección del 82, que había una selección principal y una selección joven, Claro. es donde me tocó estar con Marcos Cornet, con Ronald Jabbar y yo, éramos los tres arqueros más jóvenes de esa selección. Y en la principal estaba Mario Beni y Oscar Vila. Bueno, Ya, pero ahí la selección. te acordáis? Porque no tiene que haber sido un momento muy especial, tú lo estás contando más o menos rápido y todo, pero yo me imagino que alguien que hincha Colo Colo desde niño, en el momento que le hacen ese ofrecimiento y cuando ya se concreta, ¿a quién fue la primera persona que le contaste? ¿Cómo te sentiste? Porque el día que uno le dicen, vente a Colo Colo, es un día supongo que no se le olvida nunca. No, yo la primera persona que le conté fue a mi vieja. Ahí yo la llamé y le dije, viejita, no se imagina, por ejemplo, la sorpresa que le tengo. Me dijo, dime, ¿qué pasó? En fin, pasó alguna cosa en casa, esas cosas que las mamás tienen de protección. Le dije, no, mamá, no se preocupe. Fui a hablar con la gente de Colo Colo y firmé contrato por Colo Colo. Yo creo que la felicidad de uno era haber visto a mi vieja eh, en los ojos, el reflejo de felicidad de ella, ¿me entiendes? Porque los viejos siempre quieren lo mejor para uno, el papá, la mamá, los hermanos, la gente que está a tu alrededor, quieren lo mejor para ti, po. Viste si tenía que ser emocionante, pues, ¿cómo no iba a ser emocionante contarle a la mamá que uno llegaba a Colo Colo? Lo que debe haber sido ese minuto. Oye, Es que y déjame pensar, mi vieja, también mi ha vieja sido siempre muy, muy, tuvo el trabajo, ¿no? De que yo hacía en aviación, por lo que yo había pasado en aviación, un gran club en esa época, un club muy organizado, aviación. Incluso tenía un estadio chiquitito, bueno, pero era un club bien organizado.
Ahora ella siempre vio el sacrificio que yo hice, porque yo siempre quise ser jugador de fútbol. Yo no sabía si iba a ser arquero, en fin, o en otra posición. Y después que las cosas comenzaron a darse de la forma que uno quería, uno fue creciendo en la medida que la estructura de los clubes a uno le iban entregando. Y llegué a Colo-Colo, feliz de la vida, un fútbol totalmente diferente, porque cuando tú juegas en un equipo chico, no te imaginas llegar a la principal institución del país en ese momento y a un gran club. Una cosa una presión enorme en ese sentido por resultados, principalmente por resultados y por rendimiento. Uno en segunda división jugaba con 1.000 personas, de repente tú estabas jugando con 15.000, 20.000, 60.000 personas, entonces, y cuando uno iba a la ciudad a jugar por Colo-Colo, los estadios siempre llenos, en ese sentido el cambio es grande. Y además que me encontré en Colo-Colo con grandes jugadores como Carlos, como Mario Ben y otros grandes jugadores que habían participado después del Mundial del 82 cuando ellos regresaron. Entonces, una carga grande, pero uno con trabajo, con responsabilidad, uno puede salir adelante y dedicándose mucho tiempo al fútbol. Independiente en qué época el jugador esté actuando, si fue en la época del año 80, 90, 2000, en fin, hasta ahora, siempre tiene que haber una gran dedicación porque el fútbol ha evoluido mucho en ese sentido. Oye, y no debe haber sido nada fácil llegar además a un equipo donde estaba, tal como tú dices, tu ídolo, en ese mismo puesto que Ah, era Mario Ben, que en el fondo ibas a trabajar con él, pero sabías que el sueño se transformaba realmente en un sueño si le quitabas el puesto. no, yo no llegué a Colo-Colo con el afán de quitarle el puesto. Yo llegué con el afán de yo me sentir feliz, hacer un trabajo que dedicándose mucho a ayudar al equipo. Las circunstancias después se dieron favorable un poco en ese sentido para mí, porque después de la Copa del Mundo Mario llegó medio lesionado, después se sometió a cirugía, en fin, no fue el mismo Mario Ben que de antes de la Copa del Mundo. Ahora, en relación a Mario, yo siempre tuve un gran respeto por Mario. Yo a Mario lo seguía desde la época de Ñublense, cuando se fue después se fue a Concepción, de Concepción a Unión Española, de Unión Española a Colo-Colo. Siempre lo Claro. seguía Mario Ben, porque él era uno de los arqueros que en esa época que yo estaba en Nación era de los más notables en ese sentido que estaba surgiendo a nivel nacional. Y Mario siempre tuvo grandes temporadas en los clubes por que él pasó. Y ser compañero de él y conocerlo de cerca, el trabajo que él hacía, cómo desenvolvía, cómo hacía las cosas fácil en los entrenamientos y en los partidos, para mí fue un crecimiento grande en ese sentido, una experiencia enorme. Además que yo miraba para el lado uno de mis ídolos, porque yo tengo tres ídolos en el arco de mi época, como Seth Mayer, Fillol y Mario Ben. Y después estar compartiendo el camarín, concentración con él, viaje, en fin, conocerlo como persona para mí fue espectacular, fue espectacular. Así como tuve el privilegio y tengo hasta ahora, gracias a Dios, de ser amigo de Carlos Caselli, de Garrido, de, en fin, de todos, porque el jugador que llega a Colo-Colo es él que tiene que entregarse al grupo, no es el grupo a él. Él es el que tiene que encargarse de hacer un buen trabajo y que el grupo lo acepte. ¿Lo acepte en qué sentido? Que sea un buen profesional, un buen compañero principalmente, una persona leal, independiente si tú estás disputando posición, ¿me entiendes? Que seas leal en ese sentido y yo con Mario siempre tuvimos un gran respeto. Uh, Hubo un momento, yo y Mario en Colo Colo, que a mí me sirvió de mucha experiencia. En esa época fue una decisión más del técnico, en esa época era Pedro García, de decidir para mantenerlo a los dos en el mismo ritmo, jugar Mario 2 partidos y yo 2 partidos. No sé si tú te acuerdas. Me acuerdo. Y después Mario comenzó con problemas físicos de nuevo y ahí, bueno, ahí las cosas se dieron en el sentido favorable.
Oye, y tu llegada es el 82 y al tiro, como suele pasar en Colo-Colo, ese mismo 82 ya son campeones de la Copa Chile. Eh, por ejemplo, a mí, cuando yo salí de aviación, no me llamaban todavía, a mí me llamaban Roberto Rojas, no me llamaban el Cóndor. Y hay una anécdota muy grande, un periodista del diario de la Tercera, eh, fuimos a sacarnos una foto con un cóndor de verdad que había allá en el paradero 32 de Gran Avenida, en la Fuerza Aérea, había un cóndor allá, que es el símbolo de la Fuerza ¿Ya? Aérea. Y me sacaron una foto en primera página, fue la primera foto que me saqué con la camiseta de Colo-Colo. Y ahí quedó como apellido el cóndor, en fin. Y ahí la gente me identifica hasta el día de hoy como el cóndor. Ahora, el rendimiento que tú dices me dio la posibilidad de jugar mucho en Colo-Colo al principio, porque ya te dije que Mario no estaba más en la selección, y ahí salimos campeón del Pollagol en el 82. Yo me acuerdo una anécdota, nosotros perdimos los primeros 2 o 3 partidos de ese Pollagol, me parece. Y yo estaba en el camarín, en fin, los periodistas siempre entraban al camarín, los grandes periodistas también, en fin, a cubrir todas las noticias que se podía sacar en ese momento. Y me acuerdo que Julio Martínez, el gran Julio Martínez, llega al camarín de Colo Colo y se acerca y se me sienta al lado y me dice, mire, yo quiero ser sincero con usted, me dice. Y yo no esperaba que usted fuera el arquero de Colo Colo. Lo encuentro muy joven, no tiene experiencia para jugar, así me dijo. No tiene la experiencia todavía para jugar en Colo Colo y eso a usted le puede hacer muy mal. Pero me lo dijo con una intención así de no crítica destructiva, ¿me entiendes? Fue una opinión de él, entonces yo le respondí, bueno, dejemos que el tiempo diga lo que usted me está diciendo. Y gracias a Dios, el tiempo le demostró a él que la experiencia se adquiere trabajando, dedicándose y jugando, porque así el jugador de fútbol, la tendencia es mejorar cada día más, como todo profesional. Nadie comienza por arriba, comienzan todos por abajo, teniendo experiencia. Obvio. Y esa Pero hay un tema, crítica de Julio Martínez me hizo muy bien porque parece que me inyectó un espíritu diferente de poder superar todo eso, lo que las personas, primero, que él, el respeto que siempre me tuvo, de sentarse a mi lado y decirme lo que él sentía. Y eso me sirvió como un combustible, me hizo muy bien a mí, para mi es un rendimiento, incentivo. no para demostrarle a él, sino que para mejorar, nada más que eso, para mejorar mi rendimiento. Ya, pero que, mira, has dicho dos cosas que desde mi perspectiva al menos son casi obligatorias para ser un triunfador en la vida, pero también en el deporte. Una Eh, es mantener incentivos, querer demostrar que uno es un muy buen profesional. Y la otra, la dijiste un poquito más atrás, cuando decía, yo pasé de jugar con 1000 personas a jugar con 60.000. Hay gente que eso, hay gente que eso lo mata. En tu sí. caso, a mí me da la impresión, corrígeme o no, que mientras más gente, mientras más presión, mientras más complejo era el partido, más crecía. Mira, Felipe, yo te voy a decir, yo cuando estaba en aviación y después en Colo-Colo, nunca tuve diferencia de público. Para mí jugar con 500, con 1000 personas a 50.000, nunca hubo gran diferencia. Lo que yo me preocupaba mucho es vivir el partido antes, durante y después. Ese era mi conocimiento del fútbol y eso es lo que me mantenía en un buen nivel. O sea, me preocupara antes, durante el partido, ejecutar todo lo que yo había pensado antes y después del partido, análisis y crítica interna que yo mismo me la hacía, ¿me entiendes? Y eso me permitió siempre mantenerme así al margen de las críticas, porque el arquero siempre es criticado, y eso uno tiene que tomarlo de la mejor forma posible, porque ahora en la crítica destructiva, tú puedes sacar cosas muy positivas que a ti a uno le van a ayudar en su profesión. Y así fue hecho. No todos fueron flores, fueron momentos difíciles también, porque llegar a una institución como Colo Colo, tú tenés que tener resultados principalmente, ¿ah? Deportivos, independiente del rendimiento tuyo
como tú realices tu trabajo en los días domingos. El resultado es lo más importante, el resultado es que al hincha le interesa. Cuando tú entiendes eso, las cosas se van dando de forma bien natural. Pero este es un conocimiento que uno tiene que asimilarlo lo mejor posible. Por eso que te digo que para mí jugar con 1.000 personas a 30.000 era la misma responsabilidad. La misma responsabilidad que yo jugando en mi barrio defendía a los clubes de barrio, la misma responsabilidad. Yo quería andar bien, quería ganar, en fin, esas cosas que uno nunca tiene que perder. Oye, yo que seguí tu carrera desde el principio, después ya como periodista, eh, me acuerdo dos partidos por encima del resto, tres quizás, a ver si tú me puedes agregar algunos otros que se me pueden ir. El partido, obviamente, con Brasil del 4-0 en la Copa América del 87, el partido con Perú en Lima por clasificatoria, donde sacaste 8.000 goles, y el partido en Wembley, en la gira, en los amistosos ese 0-0, en el antiguo Wembley de madera. ¿Estoy más o menos por la línea tuya también? ¿Tú piensas que esos son buena parte de tus mejores partidos? Es que son hay dos o tres partidos que fueron a nivel de selección y unos dos o tres partidos a nivel de club. Yo creo que fueron los Bueno, mejores partidos. No podemos dejar afuera la final contra Palestino, también el 86, que Palestino tenía un equipazo. Y fue un campeonato claro, muy interesante porque llegamos los dos equipos en igualdad de condiciones a ser campeón y no conseguimos salir campeón. Ahora, el de Wembley fue importante porque desde la época del año, muchos años atrás, que Chile no participaba en un partido contra la selección de Inglaterra. Primero jugamos en claro. Santiago, ¿te acuerdas tú? Y el partido aquí en Sí, Santiago, con la selección principal de Inglaterra, nosotros jugamos con una selección preolímpica. ¿Eh? de veras, Y tienes votamos razón. también 0-0. Después fuimos a jugar la revancha allá. El partido también importante que fue en esa gira que tú dices fue contra Irlanda del Norte, que le En ganamos 1-0 Belfast. a Irlanda en Belfast. Y después nos caímos de poto, como se dice uno, cuando perdimos por Escocia y perdimos por Egipto, porque la verdad que uno jugar con Egipto en esa época, uno ni sabía si en Egipto se jugaba fútbol, porque no nos llegaba nada, nada de información. Ni ellos nos conocían, ni nosotros los conocíamos, y en fin, fue un desastre. Ahora, por Colo-Colo, yo me acuerdo de un partido por Colo-Colo, jugado en Arica, donde en Arica jugaba Francisco Chamaco Valdés. Mira, Me parece que ganamos en ese partido 4-1 a Arica ya. Arica tenía un equipazo. Y, y yo le atajé un penal a Chamaco Valdés. Estábamos 0-0 todavía. Y yo veía a Chamaco Valdés cuando él iba a chutear el penal, incluso él me dijo, ya cabro tal por cual, agrandado, me dijo, anda a ponerte al arco que te voy a hacer un gol. En fin, esas cosas que uno conversa dentro de la cancha. Para desequilibrarte, ¿cachai? Nada más que eso, no era. Son cosas que uno pasa dentro de una cancha de fútbol. Y le dije yo, bueno, chamaco, yo te veía jugar, en la época del año 70, 73, te veía jugar. Muchas veces salté de alegría con tus goles, pero ahora yo te voy a atajar el penal. Bueno, y gracias a Dios yo me pude tirar por el mismo lado y le atajé el penal, estaba 0-0. Me parece que fue un partido por un campeonato Polla Gol, no sé, o por el campeonato chileno, no me acuerdo, fue en Arica. Y el otro partido contra Ferrocarril Oeste por Colo-Colo, en el Estadio Nacional, un el 1-0. 1-0 con gol del Deco. Exacto. Y después, bueno, la final, el 86. Entonces son diferentes etapas. Contra Inglaterra, mira, te voy a contar una anécdota. Estábamos en el túnel. Me parece que el partido fue un día martes, un día miércoles, días de semana, en fin. Y habían compañeros que nunca se habían puesto la camiseta de la selección chilena y eran seleccionados preolímpicos. Estaban blancos, blancos. Tú los mirás y estaban todos pálidos. Y decías, oye, no les caía una aguja.
Y, y algunos parece que una cara de pánico terrible. Le dije, oye, si es un partido amistoso, yo era el capitán, es un partido amistoso, y vamos a jugar con una selección principal, o sea, ¿cuál es el problema de jugar? Bueno, y el equipo se portó muy bien, dentro de todo el nerviosismo que había. A muchos no les caía una aguja, en ese sentido, como se dice, pero en fin, sacamos un resultado, y ahí, después del partido, mi camiseta, yo no soy un hombre que mida 2 metros de altura, un arquero grande como los que tú lo veías hoy día en la televisión, y se me acerca Peter Shilton, y ahí cambiamos camiseta. La camiseta de Peter Shilton me llegaba a la rodilla, compadre. Y la camiseta mía, cuando yo se la entregué a él, él se la amarró aquí en el cuello, porque no le caía. O sea, cosas que uno en fútbol vive, en fin. Lo más rico que tiene el fútbol es el camarín, el concentrarse, el viajar, el llegar a un estadio, saber que tu hinchada de Colo-Colo siempre es bien recibida, atender a los hinchas, sacarme fotos con los hinchas, sacarme fotos, en fin, darle un autógrafo a un hincha de cualquier club. Yo siempre, Felipe, yo siempre tuve mucho respeto por todos los clubes, siendo los mayores rivales como sea Chile, como sea Católica, en fin, todo, siempre tuve mucho respeto con todos los clubes. Por eso cuando me llamaban a la selección, yo era en el sentido, toda la gente quería que yo jugara en la selección. Porque yo nunca, hasta el día de hoy, tú nunca me ves y nunca me has escuchado que yo le falte el respeto a alguna institución. Porque todas las instituciones, pequeñas o grandes, son importantes para el fútbol chileno, ya sea en Chile o aquí en Brasil. Oye, y después de lo que fue la Supercopa América del 87, que fue también un gran momento tuyo, no sé si el mejor, quizás si es exactamente el mejor periodo de tu carrera, tuviste a punto de irte, que no toda la gente lo sabe, a jugar a España, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, hubo Mira, oferta importante. nosotros, en esa época, nosotros habíamos jugado Copa Libertadores contra Sao Paulo, Guaraní, Cobreloa y Colo-Colo, ¿cierto? Y yo anduve relativamente bien, pero ya Sao Paulo ya estaba interesado en mí. Porque en ese lapso hubo un partido que la selección brasilera jugó con Chile en Curitiba, un 0-0. No, 1-1. 1-1. Y ellos mandaron una persona a Chile a verme cómo yo me desenvolvía en los partidos, en fin, una espía a seguir, como persona, como jugador, en fin. Y yo no sabía nada de eso. Ahí vino la Copa América. A ver, no, yo estoy medio confundido. Primero la Copa América y después vino la Copa Libertadores. Pues, ¿Ya? Exactamente. Y en la Copa América yo anduve muy bien. Entonces ellos querían verme a nivel de club también y cómo era mi comportamiento mío en Colo-Colo como club. Y ahí cuando jugamos y Colo-Colo quedamos eliminados en el Estadio Nacional, que empatamos 2-2 con Sao Paulo, necesitábamos ganar. Después de ese partido yo estaba en mi casa y me llama Vasconcelos, Severino Vasconcelos. Me dice, oye, me dice que los dirigentes de Sao Paulo quieren conversar contigo. Le dije, ya, yo voy ¿cómo al lo hotel. entendiste? Vasco medio brasileño, nosotros le decimos que todavía no se baja de un coquero, como le llaman aquí, de una palmera. No, más con mucho cariño. Y ahí Vasco me llama y me dijo que querían conversar conmigo. Y Vasco, le dije yo, Vasco, ¿dónde están? ¿En el hotel? Le dijo, no, la delegación está en el hotel, pero quieren conversar contigo en un restaurante. Había un restaurante, una pizzería en Los Leones con Providencia. Y llegué allá y estaba el presidente de Sao Paulo y el gerente, y me dijo si yo quería ir a jugar venir a jugar aquí a Brasil. Le dije yo, al tiro, claro. No pensé 2 veces. Así como no pensé 2 veces cuando yo llegué a Colo-Colo. Ahí me dijo, vamos a arreglar la cuestión del sueldo aquí.
en una servilleta. Agarró una servilleta y pues empezó a poner números. Me dijo, ¿estos números están de acuerdo con lo que usted está pensando? Le dije, no. Claro, los números eran buenísimos. Le dije yo, claro, no hay ningún problema. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Ya conversaron con Colo-Colo? Me dijo, ya conversamos con Colo-Colo y Colo-Colo está interesado en vender. Bueno, la transacción me parece que fue directa, no había intermediario, no había empresario, nada. Fue normal y muy simple en ese sentido, porque cuando hay intermediarios es medio complicado. Y en esa época, ¿no? Porque no se usaba el empresario o el intermediario. Y ahí firmé el contrato, firmé la servilleta al gerente de Sao Paulo. Y ahí sí llegué a Sao Paulo. ¿Pero tuviste oferta del Real Madrid como dice el mito o no fue tan así? Acontece cuando yo estaba en Sao Paulo, primero, eso fue después de la gira que nosotros hicimos a Europa, ¿ya? Pero eso se enfrió un poco ahí, no llegó nada oficial, fueron puros rumores, en fin. Y después, cuando yo estaba aquí en Sao Paulo, hubo un jugador de Sao Paulo que se fue a Francia, no me acuerdo, a un equipo de francés. Y este jugador tuvo una lesión muy grave, entonces él quería volverse a Sao Paulo y que Sao Paulo mandara un jugador o un arquero por allá. Fue en la época de la eliminatoria, empezamos a conversar con ellos ya, estaba casi todo listo cuando vienen los partidos eliminatorios y ahí quedó todo en nada. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando llegaste a Sao Paulo, en ese parque, no sé si se llamaba también Parque Morumbí, donde estaban las torres, que esa fue tu primera, supongo, tu primera casa allá. ¿Te acordás que le Era fui a un, hacer una nota? eh, era un complejo, uno de los primeros complejos de vivienda así de departamento. Vivían muchos extranjeros ahí porque fue uno de los primeros complejos, condominios, como le llaman aquí, privados, ¿me entiendes? Era Porque en así, esa me época era acuerdo. difícil encontrar La departamentos. gente, oye, la gente no me cree, pues fui a hacer una nota para el Mercurio, donde vivías tú, y me Sí. invitaron muy cordialmente al departamento y terminamos viendo una película, pues, comiendo en la cama. Me acuerdo hasta lo que Claro, comí, salchicha con tomate y arroz, con tu sí, pues, sí. hijo, con la María de Los Ángeles, viendo una película. La verdad que yo no me acordaba en ese sentido, pero yo pasé, cuando yo llegué a Sao Paulo, me demoró mucho en encontrar departamento. Y ahí Darío Pereira, uruguayo, él vivía en ese condominio y me dijo, ¿por qué que no iba a ver allá si había el departamento? Y ahí llegué por intermedio de él a que Sao Paulo me arrendara un departamento. Era una ciudad Oye, dentro, había restaurantes, y sí, yo era después gigante, era un parque. yo jugaba por Sao Paulo los sábados a veces y los domingos hacíamos pichanga con los cabros chicos en el parque. O sea, fue uno de los primeros condominios así que en esa época que hoy día está lleno de condominios por todos lados y departamentos. Era difícil. Oye, y a propósito de Sao Paulo, después cuando fuiste, ya no jugaba, fuiste preparador de arquero, te Mm. tocó, y todos dicen que fuiste fundamental, te tocó Rogerio Ceni como uno de tus elegidos, por decirlo así, y la gente de Sao Paulo dice que tú fuiste fundamental en convencerlo que tirara los tiros libres, que tirara los penales, que fuera un poquito más que un arquero tradicional, lo que desembocó en que el arquero más goleador de la historia. ¿Es tan así? Cuando yo, cuando Tele Santana me convidó a ir a trabajar a Sao Paulo, él me dijo, mira, queremos que tú vayas a trabajar en Sao Paulo como preparador de arquero. También por intermedio se comunicó con Vasconcelos y a través de Vasconcelos yo volví para Sao Paulo. Y ahí los primeros 3 meses yo trabajé en las divisiones inferiores de Sao Paulo. Después hice el curso de técnico. Ahí ya comencé, cuando yo llegué a Sao Paulo, Rogerio era el segundo arquero, porque el titular era Cética, y así había salido campeón 92, 93 con Sao Paulo, en fin. Ese equipazo que Sao Paulo tenía.
Y ahí comencé a trabajar con Roger. Después de la salida de Tele Santana de Sao Paulo, Muricy, que fue técnico de Sao Paulo también por muchos años, eh, Sao Paulo hizo un segundo equipo para jugar la Copa Sudamericana, ¿cómo se llamaba en esa época? ¿Cómo que se llamaba? No, tenía otro nombre, en fin. Entonces el equipo principal jugaba el campeonato brasilero y el equipo reserva jugaba ese campeonato a nivel internacional. Ahí Rogerio, siendo muy joven todavía, conversamos con el técnico en ese momento, Muricy Ramalho, que Rogerio jugaba muy bien con los pies. Él jugaba muy bien saliendo con los pies. Tipo arquero como se usa hoy día, que tienen que saber jugar con los pies Claro. muy bien. Y a él siempre, Rogerio siempre tuvo la inquietud de chutear penales, siempre se quedaba después de los entrenamientos. Y ahí un día conversando con la comisión técnica le dijimos, Rogerio, ¿por qué no entrenáis más tiro libre, más penales? Y cuando salga una falta ahí cerca del área, anda y chutea. Y fue así que un día, jugando en el interior, en Araras, fue el primer gol que él hizo, porque trabajaba mucho con los pies después, bueno, después ya se hizo una cosa normal, cotidiana, ¿no? Y yo te digo, él después de los entrenamientos que él hacía como arquero, nos quedábamos una hora y media, chuteando tiros libres, ponía la barrera, agarraba un arquero juvenil, el cuarto arquero nuestro del equipo, y repetición, repetición, es como la matemática, entre más tú trabajes números, la matemática cuando tú tengas la prueba te va a salir de forma más normal. Y él mejoró muchísimo, muchísimo, y bueno, él en su carrera hizo 138 goles, me parece, entre penales y de tiro libre. Ha sido el mayor arquero del fútbol San Paulino, como se le dice aquí, de Sao Paulo, uno de los ídolos más grandes que Sao Paulo tenía, porque toda su carrera la hizo en Sao Paulo, además. Entonces, a él yo lo trabajé desde el año 94, no, 94 hasta 2014. Trabajé con él. Bien. Trabajé durante Ya. muchos años y fue una implicación enorme en todo sentido. Primero como arquero y después, perdón, 2005. Y él profesional a un nivel fuera de serie y dedicado. El foco era el fútbol para él, el fútbol, tercero el fútbol, cuarto, quinto fútbol. Entonces llegó a ser lo que fue por mérito. Claro que hay Oye, equipos médicos, fisiologistas, técnicos, que tienen que tener la confianza en el trabajo que él pueda realizar. Y en este caso yo estuve muy de cerca con él, principalmente corrigiéndole los errores y trabajarle, desenvolver más su nivel técnico que él tenía, que primero tenía que ser arquero y después un chuteador de tiro libre, en ese sentido. Oye, y a propósito de eso mismo, ¿a ti nunca te picó el bichito de que volviera a nacer ese puntero derecho que jugaba en Audax o en el barrio? ¿En ningún entrenamiento? ¿Nunca más para adelante? No, nosotros jugábamos ahí en la comisión técnica, yo jugaba adelante, en fin. Tú me hiciste una pregunta, después yo fui técnico de Sao Paulo, más fui Sí, interino de Sao Paulo. llegaste a Eh, semifinales de la Copa Sudamericana. claro, pasaron muchos técnicos en esa época por Sao Paulo y nadie llevaba a Sao Paulo a Copa Libertadores. Desde la época de Tele Santana, durante 10 años, imagínate. Una institución que haya salido campeón mundial, Copa Libertadores. Siempre la base de la selección brasileña eran muchos jugadores de Sao Paulo. Y en esa época, de esos 10 años, ni un técnico podía clasificar a Sao Paulo. Y ahí un día un técnico salió y la directoría me convidó para ser técnico, agarrar el equipo. Yo me acuerdo que la primera reunión que yo tuve con la directoría de Sao Paulo, le dije yo, eh, disculpa la expresión que voy a decir, pero yo le dije, presidente, no haga más cagaligio, no eche al técnico hoy día porque mañana tenemos un partido. Era contra el Atlético Minero. Le dije, presidente, no haga más cagaligio. Así le dije, al presidente de Sao Paulo, imagínate.
dentro del nerviosismo ahí yo me quedé concentrado con el equipo, ahí llamé a un ayudante técnico, en fin, formé mi comisión técnica y fuimos por partido el día sábado. Afortunadamente ganamos 1-0, 2-1 me parece, en fin, más ganamos. Y ahí las cosas comenzaron a mejorar, el equipo comenzó a mejorar. Siempre tuvimos primero, tuvimos segundo, tercero, no salíamos de ese nivel. Y conseguí clasificar después de la era Tele Santana a Sao Paulo para Copa Libertadores. Imagínate, o sea, una felicidad enorme salir de preparador de arquero a llevar a uno de los equipos más importantes de Brasil a Copa Libertadores de nuevo, después de la época de Tele Santana, que un, había sido un fuera de serie, impresionante. Entonces, bueno, y ahí después el equipo comenzaron a traer jugadores nuevos, ahí llegaron nuevos directores y las cosas fueron cambiando. Ahí tuve algunos problemas de salud. Después tuve, en fin, ahí yo salí de Sao Paulo en el 2005, salí de Sao Paulo, porque las cosas ya no eran las mismas, en fin, ya venían otros dirigentes con otros pensamientos, como en todos lugares, hubieron cambios, Siempre pasa. y ahí salimos. Oye, Roberto, para ir cerrando un poco, volvamos para cerrar a Colo-Colo. Eh, Si pudieras definir, he hecho esta pregunta a varios de nuestros entrevistados en este podcast, si pudieras definir en un par de emociones, en un par de conceptos, ¿qué significó Colo-Colo para ti? ¿Cómo lo harías? Mi segunda piel, como siempre lo digo, desde chico mi segunda piel, eh, porque, porque los sueños, si uno trabaja, uno se dedica, pueden ser hechos realidad. Claro, uno no se imagina que ese sueño, en la medida que tú vas desenvolviendo un buen trabajo, eso se va mejorando. Y jugar por Colo-Colo, ponerse la camisa de Colo-Colo, para mí siempre fue un honor, ya sea en un partido pretemporada, en un partido importante, o sea, defender el arco Colo-Colo y a través de eso defender el arco de la selección chilena, una cosa así que la persona que está en ese lugar sabe realmente el peso que tiene. Y creo que lo hice con muchos errores, más también con muchas virtudes, con mucho empeño y con muchas ganas. Tenía a veces, me ponía la camisa de Colo-Colo para jugar un partido importante o por la selección, con mi hijo Pablo en el hospital grave por su enfermedad. En fin, son cosas que están aparte del fútbol, pero hacen parte del personaje un día tiene que darle resultado y alegría a la gente que paga una entrada para ir a verlo jugar. Porque muchos hinchas van a ver jugar por un resultado, más también muchos hinchas que van a ver jugar a su ídolo, a su jugador favorito, hasta el día de hoy día. ¿Me entiendes? O sea, son diferentes clases de hinchas. Y todos son respetables. Yo siempre respeté al hincha de Colo-Colo, siempre me dediqué de la mejor forma posible. A algunos les gusté, a algunos no, en fin, hace parte de la persona, de una persona pública en ese sentido. Pero defender al Colo-Colo también no es para cualquier uno. No es para cualquier uno, no es para No, cualquier jugador. No es para cualquier jugador, porque en el momento que tú ponías el pie en la institución Colo-Colo, amigo, prepárate para todo lo que envuelve el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha. Prepárate, porque pasáis a ser un personaje público que vaya a ser criticado por bien o criticado por mal, pero va a depender de ti si tú te dedicas 100% y nunca pierdas el foco de hacer un buen trabajo. Yo me considero un arquero bueno, no el mejor, nunca me consideré el mejor. Un arquero que dentro de los grandes arqueros de Colo-Colo, fui uno bueno, en fin, hay otro, es cuestión de gusto en ese sentido. Pero para mí el mejor arquero que yo tuve y lo tuve a mi lado y aprendí mucho es Mario Vela. Para mí no, en el fútbol chileno técnicamente no hay otro arquero mejor, no hubo otro arquero mejor, tanto en Colo-Colo como en la selección.
las cosas de repente no se le dieron a él como se me dieron a mí, pero yo interiormente llevo parte de lo que Mario Ben me enseñó en Colo-Colo. Así que todo esto, por Roberto, ejemplo, el conversar, el acordarme de Mario, es un homenaje a él y a su familia, por todo lo que Mario me entregó como compañero, como, en fin, como persona, un agradecimiento muy grande. el agradecimiento te lo quiero dar yo también y todos los que van a ver este podcast porque le diste mucho a Colo-Colo, porque tú dices que no eres de los mejores arqueros, yo no vi nunca jugar a alguien mejor que tú, y también vi al Gato. Eh, Al único que no vi fue a Sergio Livingston, pero está sin duda, así como tú dices que Colo-Colo está en tu piel, es tu segunda piel, tú estás también en la piel de los hinchas colocolinos, así que te quiero agradecer en nombre de ellos tu paso por el club porque fue importantísimo. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias a ti, felicidades a todos y Colo-Colo es grande porque tiene grandes instituciones también que hacen del fútbol chileno una competencia realmente atractiva en ese sentido. Y entre instituciones, las instituciones que son en este momento son rivales, por eso el Colo-Colo es tan grande, porque siempre lo ha respetado y así es Colo-Colo. Colo-Colo es raíz, Colo-Colo es cancha tierra, como se dice allá en Chile, los chilocos, ¿no? Ese lenguaje que son de la raíz del fútbol. Pero una cosa es cierta, el fútbol ha cambiado mucho y espero que mejore mucho y que no vuelva a acontecer lo que ha acontecido muchas veces en el fútbol chileno fuera de la cancha, ya sea la institución que sea. El fútbol es solamente el fútbol, nada más que eso. Como se dice aquí en Brasil, el fútbol es importante dentro de las cosas menos importantes que en la vida tenemos. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo a usted, a todos ustedes. Muchas gracias. Roberto Antonio Rojas Saavedra en este podcast del Centenario de Colo-Colo. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo del podcast. Chao. Cantemos todos de Arica a Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie que